Salmo capítulo 3, verso 1 al 4. Amén. Le doy lectura, le sigue usted con su vista. Dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Hoy me tomé la libertad de ponerle un título a este pensamiento que se llama Un clamor desde la oscuridad. Un clamor desde la oscuridad. ¿Cuántos fuimos bendecidos en estos domingos anteriores con las predicaciones de nuestro hermano Isaac, que era bendecido, prosperado y en victoria? Yo creo que cada uno de nosotros tuvimos ese privilegio de ser enriquecidos a través de la palabra del Señor con el consejo. Y el último tema que compartió el pastor Isaac era acerca de estar en victoria, y nos hizo recordar la historia cuando David se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Y obtuvo esa victoria majestuosa, maravillosa. Y qué hermoso es que la iglesia aprenda a vivir precisamente en bendición, en prosperidad y en victoria. Y David fue uno de ellos. Pero hoy yo quiero traer la contraparte de lo que le pasó a David, lo que le sucedió a David. Porque a veces pensamos que estamos siendo bendecidos, que estamos siendo prosperados, que estamos caminando en victoria. Y desafortunadamente sucede que empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, porque estamos viendo su poderosa mano actuando a nuestro favor. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, hemos obtenido victorias de todo tipo, de toda índole, en nuestro trabajo, en nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Y pareciera ser que llega un momento de comodidad y empezamos a descuidar esa relación con Dios, y a final de cuentas es esa, la relación con Dios, la que nos puede mantener siendo bendecidos, siendo prosperados y seguir caminando en victoria. Para esto nosotros podemos encontrar en el segundo libro del profeta Samuel, segunda de Samuel, en el capítulo 11. En este capítulo se habla acerca de la historia de David y Betsabé. ¿Quién no conoce esa triste y terrible historia de David y Betsabé? ¿Verdad? Entonces, este segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos registra el trágico pecado y la caída de un hombre que había aprendido a ser bendecido, a ser prosperado y a caminar en victoria. Ya que en este capítulo 11, donde se registran estos hechos, nos dice que David, en lugar de conducir a su ejército para llevarlo a la batalla,
como él tenía por costumbre habitualmente hacerlo, en esta ocasión David se quedó en Jerusalén. Él dijo, hoy no voy. Hoy que vayan mis generales, mis capitanes, que vaya mi ejército, que peleen la batalla. David se había aficionado a la vida cómoda. ¿Y quién no se acostumbra a la vida cómoda? Fíjese que ahora con estos calores yo soy de cuidar mucho los gastos de corriente porque salen los recibos bien altos. Y decía yo, el clima nomás se prende ya cuando vayamos al cuarto a dormirnos. Y no importa que sudemos, ¿verdad? Y ahora cuando nace la niña y que tenemos el privilegio y la bendición de cuidarla de cuando en vez o de vez en cuando, apenas llega la niña y luego prendo el clima. Es la niña y lo prendo. La cuestión es que nos empezamos a acostumbrar al clima y ahora ya aunque no esté la niña, prendo el clima de la sala, ¿verdad? Y salen los recibos altos, pero como dicen los niños, me vale. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se acostumbra uno a las cosas buenas. Bueno, a David se estaba aficionando a una vida cómoda, lo que pronto le resultó a él, primero, en una ruina moral y después en una ruina espiritual. Su vida de comodidad, su vida de lujo como rey, le produjo confianza en sí mismo y le produjo también una falta de sobriedad. Ya lo tengo todo, levanto la mano, alguien se acerca, se le ofrece algo a mi señor. Él decía, tráiganme a la doncella fulana, le traían a la doncella fulana. Que otro tiempo él andaba cuidando chivas, andaba cuidando ovejas, embarrándose los pies con vaya usted a saber qué cosas. Andaba cortando que comer ahí, le echaban unas gordas duras y se las comía ya como eso de las 3, 4 de la tarde. O a veces se pasaba la noche allá en el monte cuidando las ovejas. Pero ahora se ve rodeado de comodidades y eso entonces empezó a ser una ruina, primero moral para él y por índole una ruina espiritual. Alrededor de ese tiempo del pecado que David comete con Betsabé, alrededor de ese tiempo él dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Seguía siendo rey. Ojo, seguía siendo cristiano, pero dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. La caída de David de la gracia de Dios, yo creo que debe de ser para cada uno de nosotros una advertencia de que si a David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, le sucedió eso, a nosotros también nos puede pasar. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en la primera carta
en el capítulo 10, en el versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que no importa cuántas ocasiones nosotros vengamos a la iglesia, tenemos un enemigo, un adversario que siempre está al acecho, tratando de hacernos caer de la gracia de Dios. No importa que yo sea el pastor, no importa que usted sea un evangelista, músico, un líder, Satanás siempre estará tratando de hacernos desviar o de hacernos caer de la gracia del Señor. Los capítulos 11 al 24 de esta carta o de este libro del segundo de Samuel registran cada uno de los graves fracasos espirituales de David y el subsecuente juicio de Dios sobre él por el resto de su vida. O sea, estos capítulos del 11 al 24 registran las consecuencias que tuvo David por descuidar su relación con Dios. Y siguió siendo rey. Esta descripción, hermano, de los pecados de David y de las tragedias siguientes en su vida personal, en su vida familiar, deben de servirnos a cada uno de nosotros como ejemplo y deben de ser una seria advertencia para usted y para mí de que también Satanás anda detrás de nosotros para hacernos caer. Por medio del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, el Espíritu Santo, a través de Pablo, recalca lo siguiente. Mire lo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Lo que les sucedió a ellos se registró en la palabra. Ahí en la palabra de Dios dice que David adulteró, que David asesinó, y muchos otros hombres de Dios hicieron lo malo, y están escritas para que usted y yo podamos entender que si también descuidamos nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, poco a poco y a veces sin darnos cuenta, vamos a caer de su gracia. Y ya no vamos a poder enfrentar esos dardos encendidos del maligno que lanza contra nosotros. Y que a veces sabemos, más bien dicho, sabemos que hay cosas que no debemos de hacer, que hay cosas que no le agradan a Dios. Y perdónenme la expresión, no sé por qué fregados las seguimos haciendo. Amén. Es por eso que debemos de tomar todas las precauciones para no desear lo malo, ni actuar de manera inmoral,
ni siquiera intentar tentar al Señor. Un pequeño descuido en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios, es aprovechada por todos los demonios para desviarnos de su camino. Y fue lo que le pasó a David. Y fue lo que le pasó a muchos otros hombres de Dios. La experiencia de David demuestra cuán profundamente pudiera caer una persona cuando se aparta de Dios, cuando se olvida que el Espíritu Santo de Dios ha sido enviado simple y sencillamente para darnos dirección en nuestro diario vivir. Pero a veces no es que no lo escuchemos. Sí lo escuchamos, pero lo ignoramos. Porque ahí está el Espíritu de Dios redarguyéndonos. Cuando Dios lo llamó para que fuera rey, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando David le da muerte a Urías y cuando David toma a Abigail por su esposa, lo que estaba haciendo David era menospreciando la palabra de Dios y menospreciando a Dios. Cuando tú y yo hacemos algo que de antemano sabemos que a Dios no le agrada, ¿y cómo vamos a saber, pastor, qué es lo que le agrada a su palabra? Decía Laura Ruiz, no os hagáis. Sabemos lo que a Dios le agrada. Sabemos lo que no le agrada, y cuando seguimos caminando de la manera en que a Dios no le agrada, tú y yo estamos menospreciando a Dios. Y Dios nos dice así: no, hijo, me vale. Y venimos a la iglesia y seguimos en ese camino malo. Y Dios nos reprende y nos dice así: no, hijo. Y le decimos: me vale. Y me vale. Es cierto que David se arrepintió de sus pecados porque fue confrontado. Pasó más de un año. David se hizo el obsiso. Aquí no pasó nada. Mandó matar a Urías. Le dijo a Abigail: vente chiquita, ya se murió tu esposo. La espada de los otros lo mataron. Vente. Y David fue confrontado casi un año después. Y cuando fue confrontado, se arrepintió. Y aunque David se arrepintió de sus pecados, y aunque David recibió el perdón de Dios, porque recibió el perdón de Dios, Dios no eliminó las consecuencias de su pecado. Tú y yo podemos pecar todo lo que queramos y venir a Dios con un espíritu de arrepentimiento sincero y verdadero, y Dios nos perdona. Pero las consecuencias nos van a perseguir. ¿Sí? Nos van a perseguir. Y podemos llegar a ser salvos y podemos ir al cielo y podemos obtener muchos beneficios y todo. Sí. Y Dios perdonó a David. Lo que Dios no eliminó en la vida de David fueron las consecuencias.
Y asimismo, hermanos, iglesia, un creyente puede cometer pecados terribles y luego mediante la tristeza que es según Dios, una tristeza de un verdadero arrepentimiento, puede recibir nuevamente la gracia y puede recibir nuevamente el perdón de Dios. No obstante, la restauración de esa relación del creyente con Dios no significa que escaparemos del castigo temporal, o no significa que seremos librados de las consecuencias de nuestros pecados específicos que cometimos. Dios no toleró, Dios no perdonó los pecados de David, so pretexto de que, pues bueno, lo voy a perdonar porque David era un ser humano. O no dijo Dios, bueno, lo voy a perdonar porque sus pecados pues son simplemente debilidades o fracasos humanos. Tampoco lo iba a perdonar porque dijo, bueno, pues David es el rey y el rey puede hacer lo que él quiera. No lo perdonó en cuanto a las consecuencias de su pecado. La correcta actitud cuando se ha pecado es arrepentirse con toda sinceridad, es ir a Dios para recibir perdón, para recibir nuevamente de su gracia y para recibir de su misericordia, y estar dispuesto, oiga usted, estar dispuesto a aceptar el castigo de Dios por el pecado que cometimos, y aceptarlo sin amargura, sin rebeldía. Y David reconoció y admitió sus terribles pecados. Volvió su corazón a Dios y aceptó con humildad la reprensión de Dios. Aceptó con humildad, reconoció. En la historia de aquel profeta Natán, cuando le dijo, un hombre vino a la casa de un rico y él tenía muchas ovejas, pero no quiso matar una de sus ovejas, sino que fue con el hombre que solamente tenía una ovejita, se la quitó, se la arrebató, la mató, la guisó y se la dio al visitante. Y David se enojó, dijo, ese fulano merece la muerte. Pues ese fulano eres tú, David. Bueno para juzgar a los demás, pero malos para juzgarnos a nosotros mismos. Los pecados de David de adulterio, de asesinato, a sangre fría y posteriormente un encubrimiento, era una maldad extraordinariamente mala ante los ojos de Dios. Lo que David hizo, oiga, fue terrible. Y más porque David era el líder de la nación escogida por Dios. Más por eso, David llegó a ser culpable de quebrantar los mandamientos. El mandamiento sexto, que dice no matarás. El séptimo, donde dice no cometerás adulterio. El octavo, donde dice no robarás, porque le robó a la mujer. Se quedó con la mujer de Urías. El décimo, no codiciarás, y él codició. Miren los mandamientos que quebrantó David. Todo esto fue desagradable ante los ojos de Dios. Y en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, Dios es cuando manda al profeta Natán para amonestarlo. Porque como les decía, él quitaba la pena.
¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted peca, sabe que pecó, y por un ratito dice, chihuahua, la regué, pero bueno, ni modo, y como si no pasara nada, hasta que Dios envía a alguien cerca de usted para decirle que anda mal? O Dios usa la palabra, su palabra, para desde aquí amonestar su corazón. Y Natán fue ahí en 2 de Samuel 12:7. Llega Natán con David y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y te di las mujeres de tu señor en tu seno. O sea, las mujeres que eran de Saúl se las dio a David. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Ibas a reinar tú sobre Israel y sobre Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. Mire lo que le dice el profeta, o Dios a través del profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Si a veces creemos o pensamos que a Dios no le duelen nuestras transgresiones, no te equivoques, sí le duele. Por más pequeñas que estas sean tus transgresiones, entristeces el corazón de Dios. Y el profeta le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, el profeta le dice: ¿por qué? No te di todo lo que querías, no te puse como rey, no te guardé de la mano de Saúl. ¿Te faltó algo? Entonces dime por qué menospreciaste el consejo de Dios. Y yo me imagino ahí, pero ¿en qué momento menosprecié la palabra de Dios o el consejo de Dios? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mandaste matar con la espada de los hijos de Amón. Y luego es aquí donde te digo que vienen las consecuencias. Verso 10. Le dice Dios a través del profeta: por lo cual, fíjate bien lo que hiciste, por lo cual ahora no se apartará jamás, escúchalo bien, jamás de tu casa la espada. Lo mandaste matar a espada. Va a haber guerras contra ti, contra tu familia, contra el pueblo. Por lo cual me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. No solamente adulteraste con ella, sino que la hiciste tuya para vivir con ella. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, fíjate lo que le dice Dios a David, a alguien que había tenido el corazón conforme al corazón de Dios. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? De tu misma casa. Wow.
de tu misma casa. Y otra cosa, y tomaré tus mujeres, las que te había dado, que eran de Saúl, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Sí, entiende el concepto de la palabra prójimo. Prójimo es el que está más cerca de ti, el más próximo. ¿Y quién está más cerca de uno como padre sino nuestros hijos? Y los daré a tu prójimo, el cual tendrá intimidad con tus mujeres, pero a la vista del sol, al mediodía. Estamos hablando de consecuencias. Dice, porque tú lo hiciste en secreto. Eso es lo que me encanta de Dios. ¿Se puede esconder algo de Dios? No. Tal vez no nos vea fulano, sutano, mangano. Tal vez no nos vea papá, mamá, el esposo, la esposa. Pero Dios nos está viendo. Dios ve nuestra forma de ser. Dios ve nuestra forma de comportarnos. Dios sabe cómo vivimos en nuestra casa. Si yo le preguntare a los padres y les dijera con sinceridad, díganme cómo se portan sus hijos con ustedes y en su casa, le aseguro que un alto porcentaje de ustedes estaría reprobado. ¿En serio? Y a veces como padres no nos atrevemos a reprenderlo, porque si los reprendemos, oiga, ya hoy nos callan. Si están pequeños nos mandan al DIF. Pero tienen un comportamiento horrible. Horrible. Pero sí, aquí somos otra cosa. Aquí somos diferentes. Y a veces nuestros padres nos ven y yo creo que ellos dirán en su corazón, ay, mijito, si así fueras en la casa. Si así como le respondes al pastor o al líder, me respondieras a mí en mi casa. Levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. Hermanos, esto se cumplió a través del hijo de David, ya que Absalón estuvo conspirando durante 4 años para usurpar el trono de su padre. Y pensaba, ¿cómo le haré para quitarle la casa a papá? Ojalá que el viejo se muera para que me deje la herencia. Absalón por 4 años estaba conspirando contra su padre. Alguien iba para pedirle consejo al rey o para hacerle justicia al rey, y Absalón estaba a las puertas del palacio y les preguntaba, ¿a dónde vas? Voy con tu padre, quiero que me haga justicia. A ver, ¿cuál es tu problema? No, este es mi problema, yo te voy a ayudar. No, mi padre tiene muchas ocupaciones, hombre, no te va a hacer caso, yo te ayudo. Y de esa manera empezó a conspirar. Y llegaba otro, y no vayas con mi padre, yo te ayudo. Y llegó un día donde dijo, yo quiero ser rey. ¿Cuántos me siguen? Y todos los que le había hecho favores, pues lo siguieron. El pueblo se volvió cada vez más en contra
de David. El éxito de Absalón revela que David, por causa de su pecado y por causa del fracaso consecuente de dirigir mal su propia casa, había perdido mucho el respeto del pueblo. Porque usted cree que el pueblo no supo que adulteró. ¿Usted cree que el pueblo no supo que cometió también asesinato? Su talento para dirigir en otro tiempo, basado en su fidelidad perseverante en su Dios, ahora estaba desgastada. Y estaba desgastada por causa de su pecado y por causa de una reputación severamente dañada. El pueblo ya no confiaba en David. Mire lo que dice Samuel 15, 13 y 14. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras tu hijo Absalón. O sea, ya no te siguen a ti. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, dice: vamos a levantarnos del palacio, vamos a huir, porque no vamos a poder escapar delante de Absalón. Le dijeron: Absalón ha levantado un ejército, trae bastantes seguidores y viene contra ti para matarte. Su propio hijo. Levantaré el mal de tu propia casa. Su propio hijo. Y David dijo: vámonos, huyamos. David fue obligado a huir de su propio hijo, ya que el hijo ahora procuraba matarlo y al matarlo obtener el trono. David salió de Jerusalén y dice la Biblia que David subió llorando la cuesta de los Olivos. Salió derrotado. Segunda de Samuel 15, 30. Y David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero hay una lectura, es una lectura larga que yo quiero que la lea conmigo. Quisiera decirle que aquí la sigue, pero pues no la va a poder seguir aquí. Pero quiero pedirle que abra segunda de Samuel capítulo 16, desde el verso 5 en adelante. Y me acerco más a la luz. Va a caer. Dice: vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Dónde están aquellas palabras cuando decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Ahora le decían: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Fíjese, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Le estaban diciendo: Dios te ha descubierto, eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai,
hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y mira lo que respondió el rey: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí. Es muy probable, hermanos, que David recordara su pecado. Es muy probable que reconociera que eso era parte de la retribución de Dios. Cuando David le dice: déjenlo que me maldiga, lo que David estaba diciendo: es muy probable que me lo merezca. Y eso es reconocimiento. Dejadlo que grite, dejadlo que me avienten piedras, dejadlos que me maldigan. Iba él con la cabeza cubierta, descalzo, cansado, abatido. Estaba prácticamente en el pozo de la desesperación. Se encontraba en unas profundas tristezas del alma y en unas tinieblas de su espíritu. Reconoció y dijo: me lo merezco. Él se sentía en tinieblas. Me lo merezco. Lo que hice es probable que no tenga perdón de Dios. Lo tenía todo y le fallé a Dios. Y ahí, hermanos, en ese sentirse en tinieblas, es cuando nace el Salmo número 3, verso 1 al 4. Ahí, en ese preciso momento, David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y eso era lo que decían y pensaban. Dios no le va a perdonar. Lo que le pasa se lo merece. Hizo con la familia de David, pues les quitó el trono. Hizo con Abigail y su esposo, lo mató a su esposo, se quedó con la mujer, cometió adulterio, asesinato. Él no merece perdón de Dios. Y por eso decía David: muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. En otras palabras, no hay para él perdón. Y ahí, en medio de esas tinieblas, en medio de ese sentimiento de soledad, de abandono, de una profunda tristeza del alma y del espíritu,
de un verdadero arrepentimiento de su alma, reconociendo todo lo mal que él había actuado, dice: mas tú, Jehová, eres escudo. En otras palabras, tú eres mi protector. Tú eres el que me proteges. Tú eres el único que me puede entender y perdonar. Tú eres el único que me puede ayudar. Mi casa se ha levantado contra mí. Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, tu presencia, tu comunión son los únicos, o es lo único que me puede ayudar en estas tinieblas en las cuales hoy me encuentro. Porque tú eres el único que puede levantar mi cabeza. Estoy derrotado, estoy roto, estoy quebrado. No tengo esperanza. Pero si en alguien puedo esperar y confiar, ese alguien es usted, mi Señor. Usted levantará mi cabeza. Y viene el verso 4, que es el que nos debe de servir a todos. Dice el verso 4: con mi voz clamé a Jehová. A nadie más. A nadie más. Con mi voz clamé a Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. No me ignoró. No me menospreció. No me dio la espalda. No. Con mi voz clamé a Jehová. Y Él me respondió. Tal vez escuchó David en medio de sus tinieblas: no temas, yo estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé. No importa cómo se sentía David, porque Dios estaba viendo nuevamente el corazón de David afligido y arrepentido. Y Dios pudo entender que ese David era el David que era conforme al corazón de Dios. Y por eso expresa: con mi voz clamé en medio de mi oscuridad, en medio de mis tinieblas, en medio de mi angustia, en medio de mi desesperación, en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de todo lo que me ha sido contrario, en medio absolutamente de todo. Hoy, en medio de esto, clamo a ti. Y tú me has respondido desde tu monte santo. Los creyentes que viven conforme a la voluntad de Dios, pero que se encuentran confrontando aflicciones o confrontando oposición, puede invocar a Dios y lo puede hacer con la seguridad de que Dios actuará a nuestro favor según su divino propósito. ¿En qué tipo de tinieblas estás? ¿Estás en el pozo de la desesperación, de la angustia, de la persecución, de la depresión, de la enfermedad? ¿Por qué no clamarle a Dios? David dijo: con mi voz clamé. Pastor, pero David era David. ¿Y quién era David? ¿Un adúltero? ¿Un asesino?
¿Eh? Yo creo que tú y yo podemos clamar con confianza a Dios si traemos un espíritu verdadero de arrepentimiento de lo que hayamos hecho. Y podemos venir ahora a Él y clamar y tener la plena seguridad y la plena certeza de que Él nos va a responder desde el monte santo. Y más ahora sabiendo que nuestro Señor está ahí, a su diestra, intercediendo por nosotros. Padre, ten misericordia de Él. Ten misericordia de Él. Y todo este proceso por el cual David pasó, mira, él supo vivir bendecido, prosperado y en victoria, pero lo perdió todo porque descuidó su relación de intimidad con Dios. Pero luego ya lo reconoció todo por el solo hecho de decir él: me lo merezco. Deja que me maldigan, deja que me apedreen. Muchos dicen: ¿y por qué Dios no tuvo misericordia de David? A ver, ¿por qué? Sí la tuvo, porque los que cometían adulterio deberían de ser muertos a pedradas, y no lo hicieron con él. Tuvo misericordia. Ponte de pie. Esta tarde hoy tú y yo podemos venir ante la presencia del Señor con un clamor. Con un clamor desde nuestra oscuridad, desde nuestra depresión, desde nuestra soledad, tristeza, dolor, desde esa necesidad financiera, física, emocional, sentimental, espiritual. Desde esa incertidumbre, ¿qué sucederá con mi vida, con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi descendencia? Y puedes acercarte a Él y clamarle a Él, y Él nos oirá, nos oirá.